Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? En fin, el verano es la mejor época para leer libros porque tienes más tiempo, más espacio, estás menos agobiado por las obligaciones y por tanto es una gran época para ir leyendo libros. Yo voy a traer unos cuantos, una serie. Ahora vamos a ir sacando unos vídeos sobre libros y el primero es uno que recién está acabado, que es la campaña de 1812 en Rusia, de Karl von Clausewitz. Hablar de historia militar, para el que le guste, es hablar de Clausewitz, que es el mayor historiador militar que ha habido, el mayor teórico militar, con ese famoso libro de la guerra. Pero, aparte de ese libro, también escribió este de la campaña de 1812 de Napoleón contra Rusia, que es interesantísimo, más cuanto tiene similitudes con la Segunda Guerra Mundial y cuando los nazis intentarán invadir. Para ponernos un contexto, Francia ha derrotado a Alemania, prácticamente tiene de rodillas a Europa y convence Alemania se deja convencer para hacer una guerra contra Rusia. Y hay muchísimos generales que se van de Alemania al bando ruso, como sería el caso de Clausewitz. El libro está muy bien escrito, es muy fácil de entender, es muy bueno, Clausewitz escribe muy bien, es muy interesante que escribe en tercera persona, siempre habla de y Clausewitz llegó a tal, pero como si él no lo estuviese contando. Hace una historia bastante positivista en ese sentido. Tiene tres partes. El libro, una introducción, que hacen una introducción actual que hacen sobre el libro, el plan de campaña y después el desarrollo de la campaña. Esto se hace un poco pesado. Si lees una de las dos partes, básicamente te enteras bien de las dos, porque la primera hace un plan de campaña de manera más llamarlo más estadístico, y en la segunda, en el desarrollo de la campaña, te la cuenta más en primera persona, como él fue viviendo los acontecimientos que, como digo, estaba dentro de Rusia. Otro punto interesantísimo del vídeo, cuando una frase que se puede rescatar del libro, perdón, una frase que se puede rescatar, que es cuando un general dice, la campaña la afrontaremos sin pegar un tiro hasta Smolensk. Es decir, muy parecido a la táctica que ha utilizado siempre Rusia, que es la de dejar avanzar al enemigo mientras va retrocediendo y esperar a que llegue el invierno ruso, porque más allá de Alejandro Magno, de Aníbal Barca o de Eisenhower y otros grandes militares de la historia, el mejor militar de la historia siempre es el general invierno en Rusia y es el que acaba ganando todas las guerras. Bien, por hacer un poco algunos datos, de verdad que es muy interesante el libro, por hacer algunos datos ya aprovechando de la campaña la empiezan los franceses, las tropas de Napoleón Bonaparte, con 439.000 soldados. 400.000 soldados. Mientras que los rusos tienen 180.000 soldados, es decir, mucho más del doble de soldados tienen los franceses. Además, un ejército mejor preparado, un ejército con el mejor general de aquella época, que era el propio Bonaparte. Pero finalmente la guerra la va a ganar Rusia, como todos sabemos. Entonces, ¿a qué se debe? En primer lugar, lo que he dicho, lo del invierno, los franceses van a ir avanzando y sus tropas se van a ir mermando, mientras que Rusia va a ir teniendo cada vez más tropas. ¿Por qué? Por las levas obligatorias, muy importante, y lo segundo porque Rusia es un territorio enorme, el país más grande del mundo. Por tanto, tenía ejércitos en diferentes puntos. Aquí en primera línea tenía 180.000, pero conforme vaya llegando, se vaya creciendo la guerra, se vaya haciendo más larga la guerra, van a llegar muchas tropas de refuerzo que van a hacer que se incremente el frente ruso, mientras que los franceses van a ir perdiendo, porque continuamente van avanzando y van dejando guarniciones en las ciudades que van tomando y el territorio es amplísimo. Por tanto, entre eso, la gente que se pierde en las propias batallas, pues los problemas de invierno, de abastecimiento y tal, va a hacer que cuando Napoleón tome Moscú, que la va a llegar a tomar, la va a tomar con 90.000 soldados, de 439.000 a 90.000 soldados. Y va a estar totalmente rodeado de rusos y al final va a tener que retroceder, va a llegar con poco más de 10.000 soldados a Rusia. Imagínense lo que significa esa campaña, el éxito arrollador o la desgracia arrolladora de los franceses en esta campaña. En fin, un buen libro, el libro de Clausewitz, se lee bien, se lee fácil, en 2 semanas sin prestarle gran atención se lee muy bien. Los inconvenientes son los nombres en ruso y tal, pero las ciudades, los ríos, pero muy fácil de leer, muy bueno, y al que le guste la historia militar es muy bueno. Intentaremos pronto tener de la guerra de Clausewitz, que es el libro por excelencia de la historia militar, pero este libro es muy bueno.